Estaba pensando que de hecho puedo tener dos teléfonos a la vez, Sí, pues. o todos juntos. Ujú. ¿Verdad? ¿La sentiste? Yo, a ver, mi teléfono. No puedo iniciar. Ya, no son las 3:15, pero vamos a iniciar. Tenemos 5 diapos de la ¿Está clase pasada. grabación? Ya, entonces, nos habíamos quedado con la estructura de nuestra fibra muscular. Recuerden, fibra es sinónimo de célula muscular en el caso del tejido muscular. ¿Ya? Nos habíamos quedado con la estructura histológica de esta célula. ¿Ya? Y habíamos dicho que la principal característica de estas expresiones transversales, y habíamos establecido que había expresiones transversales oscuras y expresiones transversales claras. ¿No? Bandas A, las oscuras, y bandas I, las claras. ¿Ya? El nombre provenía de la capacidad que tienen estas bandas de cambiar la luz polarizada. ¿Ya? Pero luego, si uno hace un análisis un poco más detallado, se da cuenta que en la zona media de la banda clara hay una línea más oscura, que era la línea Z. Y si uno establecía un parámetro, veía que efectivamente esta distribución desde línea Z a línea Z se iba repitiendo. Y estos elementos que estaban entre dos líneas Z pasaban a constituir la sarcómera, que era la unidad morfofuncional del músculo esquelético. Es decir, el músculo esquelético está constituido por una seguidilla de sarcómeras. ¿Y estas sarcómeras cómo se establecen? Se establecen en estos elementos que están acá adentro, que eran las miofibrillas, y las miofibrillas a su vez estaban estructuradas por estos miofilamentos. ¿Y qué eran los filamentos? Los miofilamentos eran proteínas, actina y miosina. Dijimos también que la sarcómera tenía 3 micras más o menos de tamaño. Y a saber, yo no conozco una proteína, a menos que sea un polímero, una proteína que no polimerice, que no esté formando un polímero que tenga 1.5 micras de tamaño. ¿Ya? Entonces, eso establecería que estos filamentos, que son los delgados de actina, y estos filamentos, que son los gruesos de miosina, estaban constituidas por estas proteínas, pero estas proteínas no era una unidad, sino que eran varias unidades de estas proteínas, y es lo que tenemos que analizar en las próximas diapositivas. También dijimos que esta era la unidad morfofuncional, es decir, esta unidad, la sarcómera, es la que disminuye de tamaño y con ello se consigue la disminución total de tamaño del músculo. Y aquí en este esquemita está diagramado cómo es esto de la disminución de tamaño. Y dijimos que estos filamentos, cuando uno los analiza, un corte transversal en esta zona, puede ver que ese filamento grueso está rodeado de 6 filamentos delgados. Y es porque el filamento grueso tiene unas cabecitas que son ATPásicas que hacen eso. Hacen ese ejercicio. Lo que está haciendo mis dedos. ¿Ya? Unen ATP y jalan el filamento de actina hacia la línea M. ¿Ya? Entonces, al jalarlo, se produce una aproximación de las líneas Z hacia el centro de la sarcómera, y con ello disminuye de tamaño la línea, la banda I, y también disminuye el tamaño la banda H. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos filamentos se aproximan así. También dijimos que la banda A, o banda oscura, tenía una zona media que era menos electrodensa, era menos oscura. Y esa zona media es esta zona de aquí. ¿Se fijan? Esa zona de ahí es menos electrodensa. ¿Por qué? Porque estos bordes externos tienen superpuestos los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Entonces, esta zona de aquí es más electrodensa que esta zona. ¿Ya? Por eso es que la banda A tiene una banda al medio que es la banda H. Y a su vez, la banda H tiene una línea al medio que es la línea M, que es producto de la zona en donde se pegoteaban, se soldaban los filamentos gruesos. Entonces, los filamentos gruesos están desde la línea M hacia las líneas Z. Y los filamentos delgados están desde las líneas Z dirigidos hacia la línea M de las sarcómeras vecinas. ¿Eh? Bien. Y aquí nos quedamos. Les presento, esto es un filamento delgado o filamento de actina, hermoso. El problema es que la actina no es una proteína de una micra de largo, que es el filamento de actina más o menos, una micra. No es de una micra de largo. De hecho, la actina es una proteína globular. Entonces, es una proteína redondita.
Y de hecho, la proteína globular se llama actina G, de globular. Entonces, el filamento de actina son dos cadenas de actina G que han polimerizado y forman la actina F. Esta es mi actina G y estas polimerizan y forman la actina F. Y la actina como tal está constituida en el filamento delgado por dos cadenas de estas actinas F. Ahora, lo particular de esto es que la actina, como proteína, tiene un sitio activo. Y ese sitio activo es capaz de unirse a la miosina. Aquí tiene un sitio activo que es capaz de unirse a la miosina. Entonces, si tenemos esto acá unido a la miosina, funciona bien, ¿cierto? ¿O no? Si este puntito negro es el sitio activo y tiene afinidad con la miosina, se une a la miosina, ¿estaría funcionando el cuento, no? No, no, porque estarían contraídos los músculos, ¿cierto? Porque si estos sitios están desnudos, van a unir la miosina y se van a quedar ahí unidos, ¿ya? Tiene que haber un sistema que regule esta unión. Y el sistema que regula esta unión es esta proteína que está dispuesta acá arriba. ¿Fijan? Esta proteína no se dispone en cualquier sitio, se dispone justo por encima de los sitios activos, de tal manera que bloquea la unión de la actina a la miosina. ¿Y esa proteína, cómo se llama? Tropomiosina. ¿Ya? Entonces, ahora menos no funciona, porque ahora tenemos tapado el sitio activo. Antes, si estaba tapado, el sitio activo se iban a unir y iban a quedar unidos para siempre. Ahora está tapado el sitio activo, por lo tanto no se pueden unir. ¿Qué tenemos que hacer? Acoplar un sistema que nos permita regular esta unión. Y aquí vamos a tener el complejo de las troponinas. ¿Se fijan? Una troponina está unida a la tropomiosina, la otra está unida a la actina y la otra tiene un sitio activo para unir calcio. ¿Se fijan? La troponina C une calcio. De tal manera que cuando a este complejo llega calcio, este complejo sufre un cambio conformacional y esta troponina jala al filamento de miosina y deja descubierto el sitio activo de la actina. ¿Ya? Si nosotros lo tenemos aquí, aquí está, vamos a dibujar nuestra troponina en rojo, nuestra tropomiosina, perdón, esta es nuestra tropomiosina. Y vamos a dibujar acá en negro nuestras troponinas. Resulta que esta troponina es capaz de unir calcio. Y cuando une calcio, induce un cambio conformacional. ¿Y en qué se traduce este cambio? Que esta tropomiosina es calada hacia acá. Entonces queda descubierto el sitio activo y se puede unir la actina a la miosina. Ese sería el rol del calcio. Esto está tapado. Si este brazo recibe calcio, el brazo se mueve hacia el lado y deja descubierto el sitio activo, es decir, se puede unir la actina a la miosina. Y hay otra proteína que es la tropomodulina. ¿Se fijan? La tropomodulina está en el extremo negativo del filamento de actina y estabiliza. El extremo positivo del filamento de actina está en la línea Z. ¿Ya? Si volvemos acá, ahí está la tropomodulina en esa puntita y acá está la línea Z. Bien, y aquí están dispuestos estos filamentos. ¿Se fijan? Ahí está la línea Z, acá está nuestra doble cadena que tiene tropomiosina y tiene troponinas. Estas tropomiosinas están cubriendo los sitios activos de tal manera de que la unión actina-miosina sea un fenómeno regulado. ¿Y qué la regula? La presencia de calcio acá en estos complejos. Si tenemos calcio, podemos facilitar la unión de la actina a la miosina. ¿Qué nos falta? Nos falta la energía para que la cabeza de la miosina haga este movimiento. ¿Ya? Y para poder ver esto, tenemos que conocer cómo es el filamento de la miosina. La miosina es esta proteína. Entonces tenemos que la miosina tiene una cola y luego tiene una cabeza. Y en la cabeza
tiene un sitio de unión a la actina y un sitio de unión a ATP. Y acá tiene una zona de bisagra. Esta zona es capaz de cambiar su conformación. Esta actina, perdón, esta miosina está así. Si une ATP aquí, hace ese movimiento. Entonces, obviamente tiene que estar unida a la actina en esta zona. Aquí se une la actina y aquí está el ATP y esto generaría ese movimiento de tracción. Entonces, esta zona de bisagra es la que permite el movimiento. ¿Y ese movimiento cómo se permite? Porque este sitio de unión ATP cliva una molécula de ATP, gasta una molécula de ATP. Entonces, necesitamos ATP. ¿Cómo se organizan estas proteínas, estas miosinas para formar el filamento? Aquí está, se van disponiendo así, de esta forma se disponen, de tal manera que hay una zona central, ¿ya?, que se denomina zona desnuda. Y esta zona central del filamento de miosina coincide más o menos con la zona de la banda H. Y la zona de los bordes, en donde están las cabezas ATPásicas y las cabezas que unen a actina, están hacia los bordes de la banda A. Si nosotros dibujamos nuestra banda A aquí, tenemos nuestra sarcómera. Esta es nuestra sarcómera. Vamos a tratar de dibujarla un poquito mejor. Si nosotros dibujamos acá nuestras miosinas estarían dispuestas así. Las cabezas ATPásicas están hacia los bordes de la banda A. Esta es nuestra banda A. Y la zona desnuda más o menos se complementa con la zona de la banda H. Y aquí al medio está la zona de puente y esta es nuestra línea M. Entonces, cuando estas cabezas realizan este movimiento, traccionan hacia el interior estos filamentos de actina. De momento necesitamos calcio y ATP. Y aquí está, esta es la línea M. Obviamente hay proteínas aquí en la línea M. Nosotros no vamos a hacer un punto de biología molecular del músculo. Aquí hay una serie de otras proteínas que ayudan a la estequiometría de estos filamentos y mantienen estos filamentos en la posición. Y aquí está la zona desnuda, banda H, y acá están los bordes de nuestra banda A, en donde están las cabezas ATPásicas. ¿Se fijan? Están formando una espiral. ¿Por qué? Porque aquí hay 6 filamentos de actina que están rodeando cada uno de estos filamentos. Ahí está nuestra titina, que estabiliza nuestro filamento de miosina. Y aquí está el ejemplo de la cabeza de miosina, y ahí está la bisagra. Esa es la cabeza de miosina, que ese es el cambio conformacional que realiza. Es a nivel molecular, pero si sumamos todas las miosinas, al final nuestra sarcómera disminuye de tamaño una micra y media casi. En la sumatoria del movimiento de todas esas cabecitas hace que la sarcómera disminuya una micra de tamaño. Y más o menos así queda este cuento. ¿Se fijan? Tenemos nuestra sarcómera, línea Z a línea Z. Tenemos los filamentos de miosina, filamentos de actina, las proteínas, nebulina para estabilizar, las titinas para estabilizar, etc. Pero nosotros tenemos una célula muscular que dijimos que estaba aquí. Esto es una mano. Acá tenemos nuestra célula muscular. Esta era nuestra célula muscular. En el interior de nuestra célula muscular dijimos que tenían sarcómeras que disminuyen de tamaño. Pero si las sarcómeras no están ancladas a la membrana de la célula, malamente eso se va a poder traducir en un acortamiento de todo el tejido. Las sarcómeras están ancladas a la membrana de la célula. Este es el sarcolema, así se denomina la membrana de la célula muscular, sarcoplasma, el citoplasma de la célula muscular. Y se fijan, tenemos anquilina que está anclando con desmina, están anclando la sarcómera a nivel de la línea Z a la membrana. Y también tenemos distrofina que también ancla la sarcómera a nivel de la línea Z a la membrana. ¿Se fijan? Tenemos nuestras sarcómeras ancladas. Entonces, no solo la parte interna del citoesqueleto de la célula, sino que la membrana también. Todo se recoge, ¿ya? Homogéneamente. Ahora bien, tenemos un problema. ¿Se fijaron que esta distrofina estaba ahí al lado de la anquilina, anclando los filamentos
de la línea Z a la membrana, resulta que en algunas personas existe una mutación en la distrofina. Y esas personas no expresan suficiente cantidad de distrofina en sus tejidos musculares. Y esas personas, cuando uno hace una inmunohistoquímica para ver distrofina en tejido muscular, ¿se fijan? Esto es tejido muscular normal. Esas son las células musculares y ven toda la distrofina uniendo todo el sistema de sarcómeras a la membrana de la célula. Esta es una persona que tiene una distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad en donde hay una baja expresión de esta molécula distrofina. ¿Y qué pasa con estas personas? Sus músculos se atrofian y estas personas no tienen suficiente fuerza en sus músculos, porque pese a que el músculo está bien inervado, ellos no pueden traducir la contracción de las sarcómeras a un real acortamiento de la célula. Y luego, como eso no empieza a funcionar bien, finalmente la interacción tejido muscular, tejido nervioso se atrofia. Y es uno de los factores muy importantes a considerar. La unión neurona muscular, célula muscular es una unión bien particular. Si la célula muscular se atrofia, la terminal nerviosa motora también se atrofia. Y si la terminal nerviosa motora se atrofia, el músculo también se atrofia. Y eso es súper relevante en los accidentes musculares, cuando hay denervación del tejido muscular. Hay que apurar la nueva renervación porque si no, se atrofia el tejido muscular. Ahí hay una simbiosis bien relevante. Bien, y acá está, esta es nuestra sarcómera, acá está nuestra sarcómera, nuestro esquema de sarcómera, y acá están los participantes, se fijan, la troponina, la tropomiosina, y esto es lo que sucede con la tropomiosina cuando la troponina C une calcio. Se deslocaliza la tropomiosina y queda libre el sitio activo para unirse a la miosina. Ese es el cambio conformacional que se produce. Y acá está el ciclo de esto. Solo lo vamos a mencionar. Esto no es histología, esto no es fisiología, con los ATP que se gastan y un fosfato, etc. Pero básicamente esto inicia acá, cuando tenemos en reposo, acá ingresó calcio, se unió, al ingresar calcio, se libera el sitio activo, se une, y luego escinde el ATP que tenía, y al escindir el ATP, genera el cambio conformacional. Se gastó un ATP, ahí se gastó un ATP. Genera el cambio conformacional. Al moverse, traccionarlo, queda libre el sitio porque hace eso, pero la filamento actina se mueve y él ya se desprende. Y al quedar libre el sitio de unión a la actina, vuelve a unir un ATP. Y al unir un ATP, esta zona de aquí desarma nuestro ATP en fósforo y ADP, y este fósforo inorgánico se tiene que liberar. Cuando se libera este fósforo inorgánico, queda listo para unir, para que el sistema una un nuevo calcio y se produzca un nuevo ciclo de contracción. Entonces, tenemos ATP que necesitamos aquí para que la cabeza de la miosina vuelva a recuperar su forma, porque quedó así. Un ATP vuelve a recuperar su forma nativa. Y necesitamos calcio para que pueda el sitio activo unirse actina-miosina. Entonces esos son los dos factores que tenemos. Si no tenemos ATP, la miosina queda así y no puede realizar un nuevo ciclo. Si no tenemos calcio, no se pueden unir la actina con la miosina. Esos son los dos factores que nos están complicando la contracción del tejido muscular. Entonces, para poder saber cómo se obtienen estos elementos, lo que se hace es realizar microscopía electrónica de la célula muscular y tratar de averiguar la intimidad del citoplasma a nivel de la sarcómera. Y cuando revisamos con más cuidado nos damos cuenta que aquí está la sarcómera. Esta es un haz de biofibrillas. ¿Se fijan? Esta es una biofibrilla. Esta es una biofibrilla. Ahí hay otra biofibrilla. Estos músculos esqueléticos, se fijan, todas las biofibrillas están perfectamente ordenadas. Estos son los miofilamentos gruesos, miofilamentos delgados, línea Z, pero entre miofibrilla y miofibrilla uno puede ver que hay cisternas de retículo endoplasmático liso. Pero estas cisternas están formando una estructura bien particular.
Pero además de las cisternas, en esa zona, y por favor presten atención a eso, el límite entre la banda I y la banda A, hay una estructura de aspecto tubular. No es una cisterna, es de aspecto tubular y sigue todo el recorrido a nivel del límite entre banda A y banda I. Y por este lado también hay otra. Ahí va hacia arriba. Entonces, si nosotros dibujamos esto, vamos a tener que nuestra sarcómera, y la vamos a dibujar siempre nuestra sarcómera aquí. Esta es nuestra sarcómera. Una sarcómera chiquitita. Ahí está nuestra sarcómera. Nuestra sarcómera tiene un elemento tubular que se distribuye en esta zona. En el límite entre la banda A y la banda I. Y luego hay una serie de cisternas de retículo endoplasmático rugoso que se distribuyen sobre la banda A, encima de la banda A. Aquí está con microscopía electrónica de barrido, por si no me creen. ¿Se fijan? Ahí están, esas son las cisternas de retículo endoplasmático liso. Y en estos bordes, se fijan, aquí hay una cisterna. Ahí está una cisterna, para allá hay otra. Aquí al medio hay una estructura que no está formando cisterna y que tiene una distribución distinta. Esta es la estructura. Desde aquí hacia acá sale otra cisterna. Hay otra cisterna. Resulta que si uno toma una cisterna, otra cisterna y esta zona media, esto quiere decir que esto es una triada. Y esa triada va a estar constituida por dos cisternas de retículo endoplasmático liso y un tubo T. ¿De dónde viene el tubo T? El tubo T viene de la membrana de la célula. Esta es la membrana y aquí está el núcleo. Y es por eso que todas las miofibrillas tienen que estar ordenaditas. Porque así el tubo T que se forma desde aquí va a pasar por todas las sarcómeras, en todas las miofibrillas, a nivel de la misma zona, entre la banda A y la banda I. ¿Por qué es importante eso? Porque se acuerdan que yo les dije que estas células tenían 200 micras de diámetro y que aquí se depolimerizaban. Si aquí se produce la depolimerización de membrana, esto por simple flujo no va a ingresar a las 200 micras. ¿Cómo consigo que la depolarización que se produce, porque yo en este momento en clase decido mover el dedo gordo, y si yo decido mover el dedo gordo en mi pie se va a mover? Eso indujo una depolarización de la membrana de la célula muscular. Para que la depolarización llegue al interior, se usan los tubos T. Entonces el tubo T lo que hace es trasladar esta depolarización, y cuando se depolariza el tubo T, eso es una señal para que estas cisternas que están cargadas de calcio, esas cisternas están cargadas de calcio, liberen el calcio. Y justo el calcio, ¿dónde se libera? Pero aquí tienen que mirar. Si nosotros dibujamos aquí sobre esto voy a dibujar la cisterna, aquí voy a dibujar la cisterna. Así es la cisterna. Justo en las zonas donde están solapados, son más grandes las cisternas. Aquí justo hay más calcio. Entonces está todo pensado al milímetro. Las cisternas liberan el calcio justo en la zona donde se necesita el calcio para actuar. Aquí están las cisternas, en esa zona. Y aquí pasa el tubo T. Entonces el tubo T se depolariza y al depolarizarse le indica a las cisternas suelta calcio. ¿Y dónde libera el calcio? Aquí es donde se necesita. Para que esta termomiosina se desplace y esta cabeza pueda unir a la actina. ¿Ya? Entonces, estas células van a tener un retículo endoplasmático liso que se denomina retículo sarcoplasmático
distribuidos formando una suerte de cisternas que están abarcando la zona de la banda A y tienen los bordes dilatados, y en el límite entre banda oscura, banda A y banda I va a existir una invaginación de la membrana celular que se denomina tubo T. ¿Se fijan que esa invaginación va abrazando a cada una de las miofibrillas? Esta invaginación forma un anillo alrededor de cada miofibrilla. Y para que este sistema pueda tener el otro cofactor que nos falta, que es el ATP, entre las miofibrillas vamos a encontrar mitocondrias. Y en el caso del músculo esquelético, algo de glucógeno. Si fuese el músculo cardíaco, encontraríamos mucho más glucógeno y muchas más mitocondrias. Recuerden, el músculo cardíaco no puede descansar. Uno puede, a menos que uno tenga el síndrome de la parte loca, que está moviendo el pie todo el rato, ¿cierto? Un problema. Yo también tengo, el 60% de la gente lo tiene. Si uno no tiene ese problema, el músculo descansa. Bueno, los auriculares del ojo también se mueven durante el sueño. Pero la mayoría de los músculos descansan. ¿Ya? Pero el corazón no. Entonces, en el caso del corazón hay más mitocondrias, más grandes y más glucógeno. En esta zona, en el citoplasma, entre las miofibrillas. Entonces, cada miofibrilla está rodeada por un anillo de tubo T para transmitir la señal de depolarización. ¿Y esa señal de depolarización qué es? La señal de contracción. Y el retículo sarcoplasmático está dispuesto sobre la banda A como almacén de calcio. Obviamente el calcio se libera y luego hay una proteína que se llama calsecuestrina que vuelve a secuestrar ese calcio y lo reincorpora, porque si no, el músculo seguiría contrayendo. ¿Ya? Y aquí está el ejemplo, ¿se ven? ¿Se fijan? Ahí está nuestra membrana, este es nuestro tubo T, y ahí están las cisternas dilatadas. Al depolarizarse se depolariza, activa a esta membrana del retículo sarcoplasmático para que libere el calcio. Bien, ahora, esta unión tejido muscular, tejido nervioso se denomina inervación motora, ¿ya? Y esta inervación motora tiene que ver con la capacidad, ¿ya?, de una célula muscular, perdón, no de una célula muscular, de una célula nerviosa, la relación que existe entre una célula nerviosa y la cantidad de células musculares que está inervando. Nosotros vamos a tener una neurona, obviamente una neurona motora, y esta neurona motora, que es la 1 y esta es la 2, esta, por ejemplo, es una unidad motriz fina, por lo tanto, esta inerva 3 células. Esta es una unidad motriz gruesa, está inervando 1000 células. ¿Qué músculos tienen unidad motriz fina? Para la suerte de ustedes, los dedos y los de los ojos. Lo de los ojos es mucho más fina que lo de los dedos. Sí, por eso les permite a ustedes con un ojo estar mirando al profe y con el otro mirar las ruedas del lado o poder copiar y después que no lo pillen. ¿Ya? Entonces, esta relación neurona motora, número de células musculares que está inervando, se denomina unidad motriz. ¿Ya? Y hay unidades motrices finas, por ejemplo, el músculo de los ojos. Una neurona inerva 5 a 10 fibras musculares. Una neurona de una unidad motriz gruesa, que son, para nuestra mala suerte, las de la pared abdominal. La conseguimos sin pacto. No, súper difícil. ¿Por qué? Porque acá una neurona 100.000 fibras musculares. ¿Ya? Los movimientos son mucho más brutos. Y acá está. Esta es una unión tejido nervioso, célula muscular. Esta unión es una unión bien especial, tiene características especiales. Recuerden, si una célula muscular esquelética pierde su inervación, la célula muscular esquelética se atrofia. Si la célula se muere, la terminal nerviosa motora se atrofia. ¿Ya? Y esta es la base de los trabajos kinésicos, la base del funcionamiento del kinesiólogo. Para eso se necesita un kinesiólogo, para eso se necesitan estas terapias de recuperación. Vamos a tener una neurona motora con un axón motor. Los axones motores son mielinizados.
Ya vamos a ver que hay distintos tipos de axones motores, pero son mineralizados, y en la zona en donde el axón genera la terminal axónica, la dilatación de la terminal axónica, el axón pierde la mielina, y esa zona queda revestida por una célula glial que se llama célula de Schwann. Esto se llama placa motora. Y la membrana de la célula produce una invaginación y varias invaginaciones menores. En esas invaginaciones menores va a estar representado en abundancia el receptor para el neurotransmisor que utilice la neurona. Es decir, aquí en estos repliegues menores van a estar los receptores para el neurotransmisor que utiliza la neurona motora. El axón de la neurona motora se va a caracterizar por tener gran cantidad de vesículas sinápticas acá, y esas vesículas sinápticas contienen el neurotransmisor. Entonces, cuando hay una señal, esta neurona libera el neurotransmisor y el neurotransmisor actúa sobre su receptor y este receptor activa bombas de depolarización de membrana. El neurotransmisor generalmente en las uniones musculares motoras en el caso de los humanos es acetilcolina. Entonces, esto grano tiene acetilcolina, aquí se libera la acetilcolina actúa sobre su receptor, se produce depolarización de membrana que es enviada hacia el tubo T, hacia el interior de la célula muscular. ¿Qué pasa con el resto del neurotransmisor? El resto del neurotransmisor se degrada porque en esa zona hay una enzima que es la acetilcolinesterasa. ¿Por qué se tiene que degradar? Porque si no seguiría contrayéndose el músculo para que sea regulado. ¿Ah? No se los puse. No lo puse, ya. Aquí, esta es una teoría antigua. ¿Ya? La teoría nueva habla de un microporo. La nueva teoría para la liberación del neurotransmisor para las células musculares es un poco más certera para mi gusto, porque la teoría antigua implicaba que el gránulo, la vesícula que contiene acetilcolina, completa, se libera. Entonces aquí hay un desperdicio porque estamos desperdiciando el neurotransmisor. En cambio, la nueva teoría establece la disposición acá de proteínas accesorias que establecen un pequeño canal, un poro, y por ese poro se libera parte del contenido de la vesícula, no toda la vesícula. ¿Ya? Entonces esta es la teoría moderna, esta es la teoría antigua. La teoría moderna creo que es la que se está explicando hoy en los libros de fisiología. ¿Ya? Pero muchos libros de fisiología todavía no actualizan. Me parece que en el ROS está actualizado, pero yo no lo quise incorporar en la clase para que los que solo lean las diapositivas de la clase, no vienen a clase. No lean. Bien, y aquí está. ¿Se fijan? Tenemos nuestra terminal motora, nuestro axón motor, tenemos el primer repliegue secundario con el receptor para acetilcolina, el neurotransmisor acetilcolina, y se produce la depolarización, y esta depolarización es enviada por el tubo T hacia el interior de la célula. ¿Y qué hace esta depolarización? Activa la liberación de calcio a nivel del retículo sarcoplasmático. Y el calcio ya sabemos lo que va a hacer. Va a permitir la unión actina-miosina. Y con ello se va a permitir la contracción del músculo esquelético. Bien, respecto de la regeneración del tejido muscular, ya lo mencionamos, la regeneración del tejido muscular es relativamente baja y se realiza gracias a eso, a las células satélites. Las células satélites son células mesenquimáticas que permanecen indiferenciadas y se localizan en el periférico, ¿no? La célula estrellada, esta satélite, se localizan en el periférico o en el epimicio. En el epimicio. ¿O no? En el endomicio. Endomicio. ¿Ya? Recuerden, tienen que ir leyendo esta cuestión de histología, si no van a tener un mar de nombres que entender. Entonces, se localizan en el endomicio. ¿Se fijan? Ahí está nuestra célula muscular esquelética, ahí está nuestra célula satélite. ¿Cuál es la diferencia? El núcleo de las células musculares es ovoideo eucromatínico, este núcleo es ovoideo heterocromatínico. ¿No? La célula satélite tiene un núcleo heterocromatínico, la célula muscular tiene un núcleo eucromatínico. Las células satélites son pocas,
y tiene una baja tasa mitótica. Por lo tanto, su capacidad de regenerar el tejido muscular es baja, muy baja. El tejido cardíaco se decía que no se regeneraba, pero también presenta una cierta capacidad de regeneración. El tejido muscular liso se regenera mejor que el tejido muscular esquelético. El que se regenera mucho menos, mucho más baja, de hecho en el músculo libre dice que no se regenera, es el cardíaco. Luego el esquelético y luego el liso. Bien. Aquí tenemos que ver una parte que también la van a ver muy bien en fisiología, pero nosotros tenemos que mencionarla. Nosotros tenemos control sobre nuestros músculos, ¿cierto? Yo quiero levantar algo, pero resulta que si yo estoy en el gimnasio y veo que todos los demás que tienen 15 años, no, 25 años, están levantando 40 kilos de peso y yo, que casi los que pico en edad, estoy con 5 kilos. Entonces eso me implica el orgullo y una pesa 60 kilos y la quiero levantar. Y la trato de levantar y hago un esfuerzo para levantar. Resulta que si no existiese el sistema que vamos a describir ahora, yo terminaría con el músculo desgarrado. Pero mi orgullo viene, con el músculo se cubre. Los músculos tienen un sistema sensorial para precisamente inhibir la contracción, ¿ya? Si es que el trabajo mecánico al que estamos sometiendo al músculo va más allá de su capacidad, ¿ya? Y esos son los usos ahí falta una S, usos neuromusculares, ¿ya? Y hay otro estructura que se llama órgano tendinoso de Golgi. El uso neuromuscular se localiza en la zona media de los músculos. Si tenemos aquí, en este musculito de aquí de nuestro brazo, el uso neuromuscular se localiza aquí. Y el órgano tendinoso de Golgi se localiza aquí, como su nombre lo sugiere, en el tendón. ¿En qué consiste el uso? El uso consiste en un paquete de células musculares altamente diferenciadas. ¿Se fijan? Estas son las células musculares altamente diferenciadas. Esto es la zona media del músculo. Vamos a cortar este músculo. Vamos a borrar esta sarcómera, ya no la necesitamos. Entonces, este músculo yo lo corto por la mitad y voy a tener epinicio, voy a tener los perimicios, y en uno de estos perimicios voy a dibujar células musculares, y aquí voy a dibujar una cápsula conjuntiva bien especial. Y en el interior de esa cápsula conjuntiva voy a dibujar células musculares. Estas células musculares de aquí están más profundamente inervadas que las otras células musculares. ¿Por qué razón? Porque estas células musculares de acá están diferenciadas. Ellas no hacen trabajo mecánico. Ellas lo que hacen es detectar sobreestiramiento del músculo. ¿Cómo es? Es bien fácil. Si ustedes tienen una estructura que tiene un diámetro mayor aquí y hacia las puntas un diámetro menor, y si yo la estiro, en la zona media va a disminuir de diámetro. Si disminuye de diámetro, quiere decir que aquí, esta pared va a presionar hacia el interior. Esta zona de aquí está llena de un líquido. Entonces, ese líquido va a presionar a las células musculares que están ahí. Y eso le va a indicar a la célula muscular que se está sobre trabajando el músculo. Y estas células están inervadas por terminales nerviosas sensitivas. ¿Y qué van a hacer esas terminales nerviosas sensitivas? Avisarle al cerebro que nos está doliendo el brazo y que tenemos que dejar de hacer esa fuerza, ¿ya? Entonces, esta es una respuesta consciente. Uno va midiendo, y de hecho no es solo para el esfuerzo. Uno, cada vez que hace un movimiento, uno puede evaluar la fuerza que está haciendo gracias a estos sistemas, ¿ya? Y entonces van a estar constituidas por una cápsula conjuntiva y en su interior están estas células musculares. Estas células musculares son de dos tipos, por eso que yo dibujé ahí unos circulitos y unos cuadraditos. Hay unas que son de bolsa de núcleos, que tienen muchos núcleos, así como amontonados en la zona media, y hay otras que son de cadena de núcleos. Los núcleos están en filitas. Los núcleos en este caso son centrales. ¿Y tienen filamentos contráctiles? Sí.
pero están diferenciadas en una función sensitiva. Y ahí están, esas son nuestras células, ¿no? Vaso sanguíneo, y estas son nuestras células, y esta es la cápsula externa, y aquí hay una cápsula interna, y aquí hay líquido. Entonces, este líquido, al contraerse, esta cápsula externa presiona este líquido y eso se transforma en una presión al interior de estas células. Y eso se transforma en una señal. Tienen señales nerviosas aferentes y vías nerviosas eferentes. ¿Ya? ¿Por qué tienen aferentes? Porque si el músculo, uno tiene la mano hasta aquí, sintió que hizo ese esfuerzo, luego estas células, uno deja de hacer más fuerza, estas células se acomodan nuevamente. Y por eso que tienen aferentes, entonces se contraen un poquito y vuelven a tener tensión. Uno hace más trabajo y envían una respuesta. Entonces, por eso que tienen que tener aferentes y eferentes para ir informando cómo va el trabajo mecánico. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, un músculo, cuando yo lo corto, tiene células musculares esqueléticas, sí, perfecto, pero hay células musculares esqueléticas que están en el centro del músculo, que están altamente diferenciadas y su rol no es participar de la contracción mecánica, sino que censar el trabajo de la contracción mecánica, regular la contracción mecánica. Y para eso tienen esa disposición especial, para eso tienen esa inervación especial, y esto es muy importante, tienen capacidad de contracción, pero su contracción es para adaptarse y seguir siendo un buen sensor de trabajo mecánico, no para ayudar a la fuerza mecánica. Son, en una obra, en la construcción de un edificio, son cascolancos. Cascolancos es el jefe de la construcción del edificio, ellas son cascolas. Bien, y este es el órgano tendinoso de Golgi. Este es al revés. Este uno no recibe información. ¿Se fijan? El órgano tendinoso de Golgi está conectado directamente desde el tendón, directamente a una neurona sensitiva de un ganglio raquídeo, y este tiene un circuito que actúa directamente a través de una interneurona sobre la neurona motora. Entonces uno trata de hacer la fuerza y retira la mano inmediatamente. Cuando uno trata de algo sucede, asumamos, viene un carro de supermercado con muchas compras y uno trata de atajar y lo retiene un poquito y lo suelta, es porque el órgano tendinoso de Golgi dijo, mira, la compra vale 100.000 pesos, pero tus tendones te van a salir 6 meses de terapia y como 600.000 pesos, así que déjala ahí. El órgano tendinoso de Golgi se encuentra aquí y entonces inhibe a la neurona motora, por lo tanto, cesa inmediatamente la contracción del músculo, el trabajo mecánico. Aquí no hay una evaluación, no como en el otro caso que había una evaluación y las células se iban adaptando al trabajo mecánico. Acá no, es de todo nada. Es casi un reflejo. Bien, y acá tenemos cómo se une nuestra célula muscular al tendón. Y alguien me había preguntado si las sarcómeras llegaban hasta el final, y yo les dije que no, se acaban ahí se acaban las sarcómeras. Hay una línea Z, la soplé. Les voy a preguntar, ¿ustedes esperaban cuál era la última banda que esperarían encontrar? Pero si no han seguido bien la clase, igual lo copian. Ayúdame, señorita. ¿Cuál es la última banda que usted va a encontrar en la célula muscular? Aquí, en esta zona donde tiene la célula muscular, se pega con el, mire que se ve bonito este tendona. Ahí están los tendinocitos, núcleos de tendinocitos. Colágeno, ¿qué colágeno era este? Colágeno 1, perfectamente ordenadito, ¿eh? Y ahí está la célula. Ahí está la célula. Aquí está con microscopía electrónica de transmisión. ¿Cuál es la última banda que usted va a encontrar? ¿Banda A o banda I? No. Penúltimo que son, joven. ¿Cuál es la última banda? ¿Banda A o banda I? La I. ¿Por qué? ¿I por qué? Porque me jugué al 50%. Ahí se corta. Ya. La banda A tiene filamentos gruesos de miosina. La banda I tiene filamentos de actina. Y los filamentos de actina, ¿se acuerdan? Los dijimos, se anclan en muchas uniones intercelulares. ¿Recuerdan? Los hermosomas tenían. Y estos filamentos se proyectan. Ahí está, línea Z, banda A, línea Z, actinas.
Se pegan a la membrana, se insertan a la membrana, y eso se inserta y se pega al colágeno. Entonces, la unión célula muscular al colágeno no es una unión Roma, es una unión interdentada, en donde se proyectan los filamentos de actina de la última banda I. Se proyectan hacia la membrana y hacen contacto con el colágeno tipo 1 del tendón. Bien, bien, bien. Ya, entonces, consultas. Hoy ya terminamos. No. A la práctica, ¿no? Sí, sí. No, unión tendón es igual. ¿Para beber?